Un gusto estar con ustedes. En esta ocasión vamos a hablar de los agronegocios, tendencias y perspectivas. La expansión poblacional global y el consumo de alimentos. En 1970 la población mundial era apenas de 3.680 millones de personas y llegando a 7.520 millones de personas en el año 2017. En el siglo XX, especialmente en su segunda mitad, fue el periodo de expansión poblacional más acelerado. La expectativa de que la población mundial alcance los 8.500 millones de personas en el año 2030. Entonces estamos hablando de un 16% más de la población que teníamos en el año 2016. La mayor parte de este crecimiento acontecerá en los continentes asiáticos y africanos. Ahí va a estar el crecimiento cerca de 500 millones de personas más en cada uno. Europa, por el contrario, va a observar una reducción, aunque lenta, de su población, y la región de América Latina y del Caribe llegará a 720 millones de personas, 87 millones más que en el periodo actual, según estimativas de la Organización Nacional de las Naciones Unidas. Con 5 millones de personas, con 5.000 millones de personas, Asia tendrá aproximadamente el 58% de la población mundial. India habrá superado a China y será el país más poblado del mundo. Y esa transición se va a dar en el año 2023. Quiere decir que en el año 2023 China y la India van a estar igualando su población. Los países de África presentan alta tasa de fertilidad y mayor tasa de crecimiento poblacional. En China, a pesar de que se ha hablado de que ya se les permita tener más hijos, pues quedó ya como costumbre no procrear muchos hijos. Por eso es que la India y África van a crecer mucho más. Sin embargo, estamos viendo nosotros que la mayor cantidad de expansión poblacional se nos va a dar en Asia, en África, es donde va a crecer mucho más la población. ¿Y esto qué es lo que está pasando? Que la mitad de la población del mundo va a vivir en este círculo que estamos viendo aquí. ¿Sí? Si ustedes ven es India, Australia, en esa parte es donde va a vivir la mitad de la población. Y como tal, nosotros sabemos que la población pues demanda satisfactores, demanda alimentos, demanda infraestructura. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con la población rural, con la población urbana? Estamos viendo nosotros también que en los años 70 nosotros teníamos una población rural que superaba en mucho la población urbana. Sin embargo, para el año 2006, 2007, vemos nosotros que ahí se da la transición entre la población rural y la población urbana. La situación es que nosotros necesitamos llevar alimentos para las urbes, ¿sí? Entonces, actualmente tenemos nosotros un 50% de la población mundial habita áreas urbanas y la expectativa es de que en el año 2030 este porcentaje alcanzará un 60%. ¿Sí? Entonces, cada vez las personas, por cuestiones de que en las ciudades, pues el trabajo de la ciudad muchas veces es mucho mejor que el trabajo en el campo.
La gente trata de buscar mejores niveles de vida y por lo tanto va buscando nuevas opciones. Entonces, los niveles de urbanización varían significativamente entre las diferentes regiones del mundo y en general los países de África son los menos urbanizados según datos de la ONU. Este proceso incluye entre sus causas la diferencia de salarios entre la ciudad y el campo, porque las mejores condiciones de empleo, lógicamente la infraestructura social de las áreas urbanas, así como la carencia de inversión significativa en educación, salud y habitación en el medio rural, pues es lo que obliga a esta transición de la población. Específicamente en México, la población urbana representa el 79% según datos de INEGI. Y la expectativa es que para el año 2030 sea de un 83%, según proyecciones de la ONU. Entonces, esto quiere decir que nos estamos quedando sin gente en el campo, ¿sí? Entonces, la proyección de que las próximas décadas existan cambios importantes en la distribución espacial de la población global, hasta el año 2030, más del 90% del proceso de urbanización ocurrirá en los países en desarrollo, principalmente en África subsahariana y Asia, lo que traerá implicaciones importantes en términos de consumo de alimentos, agua y energía. A propósito, actualmente tenemos muchos problemas energéticos. Si ven, la producción de granos, en el caso de trigo, ha crecido un poco, pero en el caso de soya, que es la línea verde, es la que ha crecido más la producción en los últimos años. ¿Sí? Entonces, la distribución de la producción global entre el 18 y 19 en millones de toneladas en porcentaje, si ustedes ven, maíz, en el caso del maíz, ¿sí? Tenemos nosotros que se produce el 30%, en el caso de trigo un 20%, en el caso de arroz estamos hablando de un 14%, soya, que le digo que es un cultivo que ha crecido mucho, la soya, sin embargo solamente hablamos de un 10%, pero esa es la distribución de granos. Y saben ustedes que una gran cantidad de la población se alimenta con soya, con maíz, con trigo. En los años 70, el porcentaje de la clase media era el total de la población mundial. ¿Sí? Era solamente el 15%, la clase media. Porcentaje que fue expandiéndose lentamente a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Entonces, las proyecciones indican una fuerte expansión en la clase media de la población. Para el año 2030 serían alrededor de 5.1 millones de personas en el estrato de renta media, lo que corresponde al 60% de la población. En el transcurso de los años 90, para los años 2000, hubo una aceleración del contingente en 2010. Más de un tercio de la población global se encontraba en ese estrato de renta, superando el 40% en los años recientes. Entonces, la clase media ha ido creciendo. Entonces, ¿a qué le llamamos clase media? Clase media es cuando en una familia ellos tienen una percepción de ingresos que va de 10 a 100 dólares por día. Entonces, en términos de paridad de poder de compra del 2005, dice, lo que implica que un ingreso anual para una familia de 4 personas estaría entre 14.600 y 146.000 dólares. Eso es lo que nosotros vamos a considerar como una familia de clase media.
Entonces, el aumento en el ingreso implica cambios en los patrones de consumo. ¿Por qué? Porque al tener más ingresos las personas, entonces va a haber una expansión de la demanda de proteína animal. La gente come carne, ¿sí? Come frutas, come vegetales, pero la reducción del consumo de alimentos básicos se va a dar por lo mismo. Entonces, la diversificación de la canasta de consumo, así como el aumento de la demanda de productos más elaborados, eso es lo que va a venir. Ahí tenemos nosotros, desde el año 1970 hasta el año 2030, en la línea azul es la participación de la clase media total. Entonces decíamos que la gente va a empezar a consumir proteínas. ¿Qué es lo que se espera que consuman las personas? En la línea de abajo nosotros tenemos carne bovina. Si ustedes ven, desde el año 2009 hasta el año 2018, solamente se incrementó un 10% el consumo de carne bovina, porque es caro producir carne bovino. Es mucha la extensión, se necesita deforestar en muchas ocasiones, y esto hace que el producto sea caro. En cambio, la carne de cerdo, que es esta línea que tenemos aquí, se ha incrementado un 13%, y para el caso de pollo se ha llegado a incrementar, perdón, carne de cerdo es un 25%, y en el caso de pollo se ha incrementado un 13%. Entonces, ¿cómo va la evolución de la demanda? ¿Qué es lo que esperamos nosotros? Si ustedes ven, el consumo de carne bovino, como les digo, se va a mantener. En el caso de pollo y cerdo, son los que van a tener un incremento mayor para los próximos años. Veamos cómo está el consumo de carne per cápita. Si ustedes ven, en el primer caso tenemos Estados Unidos. Estados Unidos consume más de 1.190 kilos, perdón, 1.119 kilos. Para el caso de Argentina, 116 kilos, Brasil, 94 kilos. Y vamos a ver nosotros que hay países como China que ya están consumiendo alrededor de arriba de los 44 kilogramos. En cambio, India está consumiendo muy poco, ¿no? Aquí tenemos a India. Sí, entonces ahí tenemos una media de 35 kilogramos de carne, que es el consumo que tenemos. La carne bovina contra pescado, ahí entra en juego otro producto más, que es el pescado de agua dulce y agua salada. ¿Cómo ha sido la evolución? Si ustedes ven, ya para el año 2011, el consumo de pescado, la línea azul, para el año 2011, ahí se dio la transición. Entonces, ¿por qué? Porque últimamente tenemos producción de pescado en granjas y con nuevas maneras de pescar también en aguas saladas, y la carne es mucho más barata comparada con la carne bovina. Entonces, ¿qué podríamos concluir? Que la gente en el futuro va a comer mucho pollo, mucho cerdo y pescado. La carne de res, con el tiempo, pues se va a mantener o incluso puede decaer un poco. ¿Cómo está nuestra agricultura en el mundo? Bueno, hay muchos países que tienen subsidios. Si ustedes ven, Japón tiene un subsidio muy alto. En Estados Unidos también hay subsidios del 17%. En Brasil no hay muchos subsidios. Nueva Zelanda es el país que menos subsidios tiene.
Entonces México se supone que tenemos alrededor de un 21% de subsidios para el campo. Entonces dice, como si no bastara, entonces, ¿qué pasa cuando hay subsidios? Entonces el modelo de concesión de subsidios agrícolas es concentrador. ¿Por qué? Por ejemplo, en la Unión Europea, solo el 60% de los pequeños productores reciben el 10% de los subsidios y solamente el 2% de los grandes agricultores se quedan con el 25%. En Estados Unidos, el 60% de los agricultores no reciben nada, pero dice el 10% de los más ricos son los que se quedan con el 72% de los subsidios. Son datos de FAO. Sin embargo, dice, al contrario de lo que se verificaba hace décadas, actualmente los subsidios agrícolas están cayendo en los países ricos y creciendo en los emergentes. El 80% de los subsidios agrícolas van directo al bolsillo de los agricultores, subvencionando insumos y producción y causando distorsión en el mercado, al hacer sus productos artificialmente competitivos. Conforme reciente informe de la OCDE, en el Brasil, uno de los mayores productores y exportadores mundiales, los subsidios agrícolas representan menos del 3%. Entonces, subsidios agrícolas menores que en el Brasil solamente dice que existen en Nueva Zelanda. En México, ¿cómo estamos? Bueno, miren, en el comportamiento del Producto Interno, por ejemplo, pues el año pasado, debido a la pandemia, cayó hasta un 8.4%, ahí lo vemos al final de la gráfica. Sin embargo, el sector primario no alcanzó a ser negativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la gente tiene que seguir comiendo, ¿sí? Entonces, sin embargo, se empezó a recuperar. La producción agrícola fue lo que menos sufrió en esta crisis. En México nosotros somos un país que tenemos el 15º lugar como potencia económica. Somos el 10º productor de agroalimentos en el mundo. Ocupamos el 12º lugar en superficie para la agricultura, comparado con otros países. Y por el contrario, tenemos el 11º lugar en población del mundo también, pero tenemos algunos datos que tenemos. Por ejemplo, el 54% de la pobreza extrema está en el campo, el 46% de los productores tienen ya más de 61 años y el 29% de la superficie agrícola tiene riego. Tenemos el 70% de la superficie que es de temporal, una agricultura con mucho riesgo, no hay certeza de que tengamos buenas producciones, y el 8% de los productores tiene acceso a financiamiento. Es otro factor, no tenemos una fortaleza en cuanto a financiamiento para el campo. Aún así, nosotros vamos a ver que el noreste del país, ahí se tiene aproximadamente un 30% de la producción. En el centro del país, que abarca todo el centro del país, ahí se produce el 61% de los alimentos. Y en el sureste, solamente el 20%. Y se supone que es una zona mucho más rica. Sin embargo, por la población rural que tenemos, son predios muy pequeños, tenemos mucha sierra, entonces la producción es menor. Para allá tenemos más ganadería, entonces se produce menos. En cuanto al índice de autosuficiencia en México, para los sectores que estamos superavitarios es en el caso de frutas y hortalizas. Si ustedes ven bien, nosotros producimos
tenemos excedente de producción de algunas frutas y hortalizas. Entonces, por eso es que tenemos capacidad de exportar productos cítricos, nuez, mango, etcétera. De hortalizas estamos hablando de tomates, de varias otras hortalizas que estamos exportando. Y en la parte agroindustrial también somos súper habitarios, porque ahí entra caña de azúcar, también ahí entra la cerveza, entra dentro de la agroindustria. Entonces ahí estamos con un 32% de excedentes de producción. En cambio, en los sectores que estamos deficitarios, pues es en granos, estamos deficitarios en granos y en la parte pecuaria en cuanto a algunos cárnicos, lácteos, todo eso. Desgraciadamente, pues ahí tenemos que estar haciendo importaciones, como en este caso se habla que ya hay más las importaciones este año son más altas que el año pasado. Se puede ver de dos puntos de vista: o no estamos produciendo o tenemos dinero para seguir comprando más. Muchas gracias.